Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Corbates junts i en fi d'excuses que inventar. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando estén ustedes escuchando este nuevo Experiencias UA, un programa ya pionero que iniciamos con el confinamiento y que acercamos desde el salón de nuestras casas a el salón de vuestras casas o allá donde nos estéis escuchando o viendo. Como siempre, amenizados por la música de Waldenscape, ese grupo alicantino que tanto nos gusta, y agradecerle a Carlos Guillén siempre pues toda la edición posterior que hace que permite que tengáis alrededor nuestra esta máscara con estos hashtags tan bonitos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Tomás Barbeginer. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y actualmente trabaja en el despacho, en el bufet de Berenguer y Pomares, especialistas o especializado en lo que es su área en propiedad intelectual. Tomás, muy buenas. Muy buenos días o buenas tardes, como has dicho, según nos escuchen. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí, Pep. Yo, Tomás, tenía muchas ganas de entrevistarte y lo sabes. Tenía ganas de poder engancharte, así que te doy las gracias porque a pesar del confinamiento, claro, el tema de propiedad intelectual no ha parado. De hecho, no sé si habrá ido a más con el tema digital y con el tema... Porque vosotros a día de hoy estáis de teletrabajo o ¿cómo estáis llevando esta situación? Sí, nosotros actualmente estamos teletrabajando. Desde, prácticamente el primer momento estamos teletrabajando con un volumen de trabajo, yo diría que normal, o como tú comentabas, incluso posiblemente algo superior. Y bueno, ahora esta última semana sí que es cierto que algunos de manera separada, pausada, hemos ido haciendo alguna incursión en el despacho, pero como digo, llegábamos y éramos 2 o 3 y cada uno en un sitio y poco a poco a ver cómo evoluciona la situación. Es decir, claro, imagino, no entiendo que con la mascarilla hasta llegar al despacho, allí con los geles, pues las medidas básicas de higiene que nos tendremos que acostumbrar hasta que haya una solución definitiva a esto. Exactamente. Y bueno, Tomás, antes de entrar en lo que es propiedad intelectual, que a mí es un tema que me parece apasionante, sobre todo, y no sé si estaré equivocado con el tema de las denominaciones de origen y todas estas cosas que se utilizan mucho en publicidad, ¿no? Para que nos conozcan o te conozcan un poco más, sobre todo si hay estudiantes de Derecho que nos estén escuchando, ¿cuál es tu trayectoria desde que acabas la Universidad de Alicante hasta que acabas en Berenguer y Pomares? Bueno, mi trayectoria, la verdad, está tan vinculada una cosa a la otra que es muy breve. Es decir, el paso de una a la otra es muy breve. Yo acabo la carrera de Derecho, acabé la licenciatura todavía, fue los últimos coletazos del programa que era licenciatura todavía, no era grado, y decido hacer el máster de propiedad intelectual de la Universidad de Alicante, el Magíster Lucentinus, del que como miembros de la Universidad de Alicante debemos estar muy, muy orgullosos, porque es un programa, la verdad, excepcional desde su fundación por Manuel de Santes, una persona muy querida y, bueno, que yo creo que también ha servido y ha ayudado a que la Universidad de Alicante esté proyectada a nivel internacional y a nivel europeo. Y me intereso por este máster y después de informarme, pues decido cursarlo. Lo que supone un paso hacia la especialización muy decidido. Esto supone que a partir de ese momento prácticamente cuando tengo amigos que pues, tienen problemas de alquiler o de herencias o de cosas, me preguntan de derecho y sé solamente decir lo básico, porque ese paso fue determinante para, como digo, especializarme en una materia muy, muy, muy concreta, muy divertida y muy interesante. Entonces, el máster dura 1 año, creo que actualmente sigue siendo así, y lo que hago después del máster es que hago prácticas del máster. Las prácticas del máster. Las prácticas de la carrera en su momento ya las había hecho en otro despacho y las prácticas del máster las hice en Berenguer y Pomares Abogados. Y desde entonces, la verdad, enlacé una relación de prácticas con una relación laboral y hasta día de hoy, la verdad, trabajando. Pues enhorabuena porque entendiendo además, trabajando lo que es el área del centro de empleo, cuando una empresa, después de tener a un estudiante en prácticas, lo contrata, es por la valía del estudiante. Con lo cual, Tomás, enhorabuena en este caso. Y sí, el máster de Manuel de Santes, por cierto, Manuel de Santes tiene lo sabrás, tiene una biblioteca con incunables. Sí, parece eso el búnker ese del Vaticano,
que sale en las películas. Súper interesante lo que está haciendo. Sí, sí. Y una preguntita. ¿Tú en la carrera ya empezaste a interesarte por esto de la propiedad intelectual? Pues verás, Pep, en Derecho, al menos en el programa que yo estudié, propiedad intelectual, propiedad industrial, ¿vale? Que son dos áreas relacionadas, pero que bueno, con la terminología que utilizamos en España no son exactamente lo mismo, pero como digo, están integradas, pues se dan en dos áreas, bueno, propiedad intelectual, derecho de autor, se da en derecho civil y propiedad industrial se da en derecho mercantil. Y son dos asignaturas, dos áreas que no se imparten hasta tercero o cuarto de carrera. Hablo de eso, de cuando la carrera eran 5 años todavía. Entonces, es verdad que más que mi interés, el mero conocimiento del tema ya fue tardío dentro de la carrera. Empecé a interesarme más sobre áreas como derecho constitucional, por ejemplo, porque también las vimos antes. Pero bueno, sí que es verdad que desde el primer momento que conocí esta materia, pues yo vi en ella un punto de interés brutal, le vi mucha proyección, le vi mucho futuro, me interesé por ella y ya hacia el final pues tuve que tomar una decisión y me decanté por estudiar lo que entendía que al final me iba a divertir más en mi actividad profesional y que también iba a tener más salida profesional, que al final también es un poco lo que busca, yo creo, que casi cualquier estudiante. Hombre, y el hecho de añadir, ¿no? Lo que has comentado, que algo que te divierta, es decir, esa pasión, trabajar en lo que te apasiona. Hombre, entiendo, Tomás, que por propiedad intelectual es prácticamente todo, ¿no? Entra todo el tema de marcas, entra, no sé, el tema imagino que sí, lo has dicho, propiedad de los derechos de autor. Tienes que ahí tenéis un trabajo que es... Claro. ¿Cómo se podría definir esto de propiedad intelectual? Claro, la propiedad intelectual, hablando en términos internacionales, intellectual property en inglés, al final entra cualquier derecho que sea inmaterial, ¿vale? Que no sea un activo tangible y que nace del intelecto humano. Y aquí, como te has comentado, entran las marcas, entran los derechos de autor. Dentro del derecho de autor, hoy en día está en España el software, los programas de ordenador. Se considera dentro de este gran globo que llamamos propiedad intelectual también, como has comentado al principio, las denominaciones de origen. Y sí que es verdad que en español distinguimos dentro de la propiedad intelectual en sentido amplio dos secciones grandes, ¿no? Una que es la propiedad industrial, que es lo que tiene que ver con las marcas, las patentes, los diseños, y otro gran cajón desastre que es la propiedad intelectual en sentido estricto o derecho de autor. O derecho de autor. La gran diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero bueno, la gran diferencia es que normalmente la propiedad industrial son derechos que necesitan de un registro. Necesita que el titular acuda a un registro, los inscriba, y en el momento en que están inscritos debidamente, o incluso en el momento en que se solicita esa inscripción, ya existe una protección. Mientras que el derecho de autor nace desde el momento de la mera creación de la obra, con independencia de que tú tardes o no tardes en inscribirlo, incluso si no quieres inscribirlo nunca, porque no es obligatorio el registro. Es decir, que uno puede escribir una obra que es propiedad suya, en este caso una novela, ¿no? Un poema, y no tiene por qué registrarlo y no se lo puede quitar nadie porque es su propiedad. Claro, eso es lo que nos dice la ley. El derecho nace con la mera creación, con lo cual si esa persona puede demostrar que él fue el autor de la obra en una fecha determinada y luego si salen posibles competidores o gente que diga lo contrario es incapaz de revertir esa afirmación, pues al final no habría ningún problema. Mientras que en el caso de las marcas, cuando tú tratas de ejercer un derecho o reclamas un derecho sobre una marca que crees que te pertenece, tienes que acreditar que esa marca eres tú titular de ella. El titular registral tiene que estar inscrito. O bien, hay casos excepcionales, como en todo hay excepciones, o bien que no siendo titular inscrito, es decir, no siendo una marca, se trata de una marca registrada, se trata de una marca muy notoria o muy renombrada, de manera que nadie en el público pueda decir que no la conocía, ¿vale? Por ejemplo, Coca-Cola es una marca indudablemente renombrada. En este caso, además, está registrada, pero si no lo estuviera, por tratarse de una marca renombrada, pues también se podrían ejercitar derechos a partir de ella, ¿no? Esto es un poco la diferencia. ¿Qué ocurre? Que en el primer caso, en el caso de la propiedad intelectual, los derechos de autor,
como decíamos, si bien no es obligatorio acudir al registro, sí que es muy recomendable, porque esto que hemos dicho de acreditar que tú eres el autor, que en determinada fecha tú creaste la obra, esto al final puede ser complicado y al final te puedes enfrentar a un problema de prueba. No es a un problema jurídico de que el juez te vaya a decir que por no haberla registrado tú no tienes nada más que reclamar, no. Tu derecho está ahí. El problema es que tú tienes que luego el día de mañana probar que esa obra es de tu titularidad, que la has creado tú, y por eso sí que es recomendable, aunque no obligatorio, registrar las obras también de derecho de autor, amparadas por el derecho de autor. Pues un consejo muy, muy interesante para pues, las personas que nos estén escuchando y sean creadoras en este caso. Porque respecto al tema de las marcas, o sea, claro, por un lado está la marca, por otro lado está el logotipo. Es decir, ¿cómo va esto? ¿Se registra el color? ¿Se registra la tipografía? ¿Se registra un pack? Bueno, es una pregunta que no por básica es menos interesante, sino todo lo contrario. Es decir, existen muchos debates doctrinales sobre grandes expertos, a veces preguntándose las preguntas más esenciales, ¿no? ¿Qué es una marca? Uh-huh. Esta pregunta, como digo, no es baladí y es muy importante. A ver, en general podemos decir, Pep, que una marca es cualquier elemento, vamos a decirlo así, que sirva para que el público, al verlo, al estar ante él, distinga detrás de él un origen empresarial concreto. Es decir, el público cuando vea esa marca aplicada sobre un producto o sobre un servicio, uh-huh, sepa distinguir un origen empresarial. De manera que cuando al día siguiente acudimos al mercado, si nos ha gustado el producto o servicio, vamos a buscar esa misma marca para poder repetir la experiencia de compra. Si no nos ha gustado, pues lo descartaremos e intentaremos buscar otras marcas. Es lo que distingue, o sea, sirve para distinguir ese producto y ese servicio de ese concreto empresario del resto de productos y servicios del mismo sector que puedan tener otros competidores. Entonces, tú has dicho, pues es un logo, es... ¿El color o la tipografía? O... Puede ser lo que sea, puede ser lo que sea. De hecho, se conocen, están las marcas que doctrinalmente se llaman no convencionales, que pueden consistir incluso, Pep, en un solo color, sin ninguna forma concreta, en el mero color o en la mera combinación de dos colores, o incluso se ha planteado también los olores, alguna secuencia normalmente breve de una melodía, cualquier elemento, como digo, sin ceñirnos a que deba de ser siquiera con representación gráfica, es decir, no tiene por qué ser susceptible de representarlo gráficamente, ya eso ha cambiado recientemente con la última reforma, que como digo sirva para que el público al oírlo, al verlo, al incluso oírlo, olfatearlo, perdón, sepa reconocer en él un concreto origen empresarial. Claro, es una asociación, porque entiendo que yo, por ejemplo, no puedo coger y registrar el color rojo, pero quizá, no sé, puedo registrar la asociación del rojo a la Coca-Cola. Es decir, es una manera muy torpe de explicarlo. Sí, pero es una explicación válida. Por ejemplo, pensemos por un momento en la típica botella de cristal de Coca-Cola. Pensemos ahora mismo que le quitamos la etiqueta, esa que lleva de color rojo, de manera que ya no hay ninguna letra, ninguna palabra escrita sobre el envase. Nos queda solamente el bote de cristal. Además lo vaciamos, se queda vacío. Estoy seguro de que muchas personas, cualquier consumidor, al ver esa forma, o sea, solo con la forma tridimensional de la botella, ya sabe de qué empresa estamos hablando. Es algo que no ocurre con otros envases, que son, digamos, más comunes. Al final también Coca-Cola, por el propio uso que le ha dado a ese envase tan intensivo, por haber hecho un diseño del envase bastante peculiar, ha conseguido que, como tú decías, el público establezca esa asociación entre algo, que en este caso es una forma 3D, no es ni siquiera una palabra ni un gráfico, es una forma, con una completa empresa. Sí, lo que es la singularidad. Es una experiencia muy, muy interesante. Eso es. Y una preguntita, perdona, ¿una persona puede ser una marca? Yo me puedo registrar, no yo, pero ¿se puede registrar a alguien como marca si su persona está asociada a alguna industria o algún producto? Sí, desde luego, desde luego. Tú cuando haces una solicitud de registro de la marca, por un lado dices qué es lo que estás registrando, es decir, el signo, que como decimos, ya vamos siendo un poco expertos conforme avanzan las explicaciones, pues no siempre tiene que ser un logo, no siempre tiene que ser una palabra, pero normalmente la mayoría de los casos sí lo es.
Y después está la otra parte, que es la lista de productos y servicios. Es decir, tienes que hacer una relación de productos y servicios para los que pretendes usar esa marca. Entonces, normalmente sí, un nombre pues como Pep Rubio. Además, Pep Rubio no me extraña vamos, que lo aceptarían a ojos cerrados porque es súper conocido y cada vez más la gente En mi conoce casa y el con la luz nombre. apagada, no los conoce más. Te lo agradezco, O sea que, Tomás. sí, en resumen, sí, claro. El nombre de una persona puede ser registrado como marca normalmente, sí, sí. No, pero sí, pero la persona en sí. Es decir, un señor, una señora, yo qué sé, Ah, voy a decir otra tontería. El calvo de la lotería. Claro, lo hemos visto en otros anuncios que no son de lotería. sí, Y, lo que sí que necesitamos cuando registramos una marca es, a diferencia a diferencia de la obra intelectual que pueda consistir en una novela, por ejemplo, que sería susceptible de amparo por derecho de autor, una marca sí que necesita una representación concreta. Sí, necesitamos dejar registro de qué es lo que estamos protegiendo. uh-huh. Y aunque no sea una palabra o un gráfico, sí que tenemos que dar algún soporte para que el registro, ya sea el registro nacional o el registro de la Unión Europea, la WIPO, por ejemplo, pueda, digamos, podemos depositarlo en él, ¿no? Pueda quedar una constancia, un registro. Entonces, en este caso, pues podríamos intentar registrar la propia imagen de la persona, de una persona sin pelo, un calvo, si es siempre el mismo, o sea, no es un calvo cualquiera, sino que es el mismo actor, y resulta que el público está acostumbrado a asociarlo con un origen empresarial concreto, pues sí podríamos probablemente registrarlo. Hombre, yo que Como entiendo, marca. Tomás, que esto es para volverse totalmente loco. Es decir, cuando os llegue algún caso, Claro, aquí es que, como puedes ver, Pep, es decir, los factores que influyen son súper heterogéneos, por eso digo que es una materia muy divertida. Ahí vamos, marcas de posición, por ejemplo. Pensemos, la marca Adidas, aparte de ser tres barritas, normalmente estamos acostumbrados a verla como tres rayas alargadas en el borde de de una chaqueta de chándal, por ejemplo, en una determinada posición de una determinada prenda. Cuando ves esas tres rayas, no te hace falta ver la palabra Adidas. Tú estás viendo que es algo, como decimos, un elemento que en definitiva te sirve para saber que detrás de esa prenda, detrás de ese producto, hay una empresa y que en este caso es Adidas. Por tanto, sin querer dar publicidad a ninguna marca en concreto, aunque ya hemos mencionado varias, pero bueno, es que son los casos más típicos. Entonces, a lo mejor tres rayas per se, o sea, de manera aislada, en general, en genérico, no podrían ser registradas, pero tres rayas ubicadas en un lugar determinado, de un producto determinado, sí que es percibido por el público como una señal por médicamente eso del origen empresarial, como decíamos. que Es la locura, resulta Pep. desde luego apasionante. Y claro, la pregunta que a mí por lo menos ¿no? sugiere, escuchándote todo con mucho interés, es si queda algo por inventar o innovar en el tema de marcas. Pues claro, tiene que ser complicado. Cuando alguien registra una marca nueva, yo entiendo que prácticamente estará todo ya registrado o... Claro, entiendo por lo que ya está diciendo, yo creo que los oyentes también lo han entendido, que la clave está en la asociación, más que en el elemento en sí. Claro, pensemos, por ejemplo, bueno, es que si tú lo que registras aún no es, creo que dejar algo claro, si tú lo que quieres registrar todavía no, el público no está acostumbrado a asociarlo a un origen empresarial, esto no es un problema en sí mismo. La cuestión es si lo que tú estás pretendiendo registrar a la larga, o sea, es susceptible que acabe siendo asociado por el público debidamente como una marca, porque claro, muchas personas aún no han lanzado su negocio, no han lanzado su marca, y antes de salir al mercado lo que quieren es protegerla. Esto se puede hacer. Pero sí que es verdad que existen algunos elementos, como lo que hablábamos, las tres rayas de Adidas, por ejemplo, o una forma 3D de un envase. Es verdad que a priori, en un principio, sí que serían denegadas. ¿Por qué? Porque en principio no es de esperar que un consumidor asocie un elemento tan básico, tan banal como tres rayas a un origen empresarial concreto. En estos casos un poco más excepcionales, Pep, sí que es verdad que la empresa sí que tiene que hacer un esfuerzo y demostrar que ya existe la posibilidad de que un consumidor identifique un origen empresarial concreto detrás de esa marca.
que haga esa asociación. Eso es lo que llamamos la distintividad sobrevenida o secondary meaning. Es decir, cuando tu marca a priori no parece una marca, pero tú a la oficina le dices, pero espérese, porque esto, de verdad, yo ya lo he probado y gracias a todo el uso que he hecho de esta marca, que es una marca, como decíamos, no convencional, esto que a usted le parece que no es una marca, yo le aseguro a usted que el consumidor ya lo está percibiendo como una marca y ya sabe que al ver esto, detrás de este producto solo estoy yo, ya me identifica a mí. Entonces, en estos casos sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo de prueba. No, desde luego, y prácticamente prospectiva realmente, es decir, adelantarse a lo que va a venir. Claro, aquí en cuanto a prueba, y aquí enlazamos un poco a lo mejor con tu área, con la publicidad, con el marketing. A lo largo de cualquier procedimiento, cualquier controversia en materia de propiedad industrial, existen, claro, los profesionales del derecho nos servimos de los profesionales del marketing, de la publicidad, porque habitualmente utilizamos estudios de mercado para probar todas estas afirmaciones que te digo que es necesario probar en determinados casos, así como, por ejemplo, pues para demostrar que no existe riesgo de confusión entre dos marcas que a priori se parecen, o que sí que existe, depende qué postura estés defendiendo, con lo cual quiero también reivindicar la labor de los profesionales de la publicidad, de los profesionales del marketing también. Al final, lo bonito de mi profesión es que entramos en contacto con personas de sectores completamente distintos y trabajamos con ellos a diario. Bueno, agradecidos porque casi siempre los profesionales de la publicidad, relaciones públicas, marketing parecen un poco como el demonio. Nada más. Tomás, han aumentado los casos durante el confinamiento y yo la reflexión que hago es la siguiente, que puedo estar equivocado. Claro, cuando alguien copia alguna marca o copia algo que no debe, o hace algo que no debe, vamos a dejarlo ahí, tú para darte cuenta como el legítimo propietario tenías que acudir al sitio o verlo. Claro, ahora está todo en virtual, están saliendo muchos negocios digitales. ¿Ha habido algún tipo de incremento en vuestra área con todo esto o de momento no? Yo sí lo he percibido. Yo creo que la frase de que las crisis agudizan el ingenio no es un tópico en este caso. Yo sí que he percibido que esta situación ha hecho que personas que tenían problemas en su actividad habitual tengan que reinventarse y tengan que dar a luz nuevos proyectos personales, empresariales. También gente que a lo mejor tenía algo en el tintero, pero que su ritmo diario no le permitía pararse a desarrollarlo y a sacarlo a la luz, pues ha encontrado en estos días el tiempo para hacerlo. Y pues eso, lo que tú decías, muchos negocios también digitales que están surgiendo, pues también requieren de una protección y acuden a nosotros. Yo sí he notado algo, cierto incremento, Pep. Sí que es verdad. Pues Tomás, vamos a ir acabando y desde luego eso agradecerte porque la entrevista está siendo, enriquecedora, no, lo siguiente. De hecho, es la típica entrevista que podemos poner en clase, ¿no? Que cuando tenemos que explicar lo que es la propiedad intelectual de registro de marcas, vamos a tomar a beber en Radio UA. No acabaríamos. Tenemos que frenarnos, Pep, sí. Habrá que hacer segunda parte o incluso una jornada concreta sobre esto, ¿eh? Ahí lo dejo. Claro, lo que queráis. Tomás, el tema de la denominación de origen, que a mí es algo que siempre me ha llamado. Es decir, esto está dentro de vuestro área. Yo cuando quiero comprar algo que piense que es denominación de origen de una región, porque yo asocio ese producto con que esa región es sabrosa. Es decir, yo como fabricante, para conseguir esa denominación de origen, tengo que hacer algo, puedo hacer lo que me dé la gana. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando tú y yo aquí. Sí. Tiene mucho que ver. Esto es lo primero que quiero dejar claro y contestar a la primera pregunta. Sí que está dentro de nuestro ámbito. Es decir, las denominaciones de origen son derechos de propiedad industrial que están, por tanto, dentro de nuestro ámbito de actividad habitual. Nos dedicamos, de hecho, en nuestro despacho la verdad es que somos, dentro de esta especialización que supone la propiedad industrial e intelectual, pues estamos hiper especializados en este subsector, si podemos llamarlo así, de denominaciones de origen. Entonces, sí, la primera pregunta, la respuesta es sí. Respecto a qué debe hacer una persona, productor local, que quiera distinguir sus productos, además de con su propia marca empresarial, su propia marca individual, quiera además acogerse a una denominación de origen. Bueno, pues en este caso debemos saber que las gestoras o gestores de estos derechos de propiedad industrial, que son las denominaciones de origen, son los consejos reguladores en España, ¿vale? En otros países tienen otro nombre estas entidades, pero en España se llaman consejos reguladores
Y pues si efectivamente existe una denominación de origen sobre el producto que nosotros pensamos, pues tenemos que acudir al Consejo Regulador, informarnos sobre qué condiciones tiene que reunir nuestro producto en términos de calidad y sobre todo en términos de origen, y cuáles son las condiciones también administrativas de pertenencia al Consejo Regulador, las cuotas que hay que pagar, etcétera. Y bueno, adherirnos al Consejo Regulador y dejar que nuestros productos sean, vamos a llamar, auditados o inspeccionados por la entidad competente de certificación para que se pueda acreditar que nuestros productos efectivamente reúnen las condiciones que caracterizan y que hacen única esa denominación de origen. Porque al final, la razón de ser de una denominación de origen es que los productos amparados por ella reúnen un requisito muy claro que es el de origen, es decir, debe de proceder de una zona geográfica concreta, y luego también otra serie de requisitos que pueden afectar a la forma de elaboración del producto, incluso al etiquetado, a la materia prima, de dónde procede la materia prima, cómo se obtiene la materia prima. Todos estos requisitos tienen que cumplirse en el producto que finalmente salga al mercado bajo el amparo de esa denominación de origen. Pues muchísimas gracias por la aclaración, por las respuestas, y ya, de verdad, para finalizar te vamos a dejar trabajar. ¿Algún consejo que quieras darle a alguna persona emprendedora que tenga en mente, ¿no?, montar un proyecto y que quiera buscar una marca para su proyecto? Bueno, el consejo sería que tengamos en cuenta que la propiedad industrial y la propiedad intelectual es un elemento fundamental de cualquier empresa. Muchas veces es un elemento que no se tiene en cuenta porque el riesgo que supone no tenerlo en cuenta es un riesgo que no está muy latente, no es muy visible, pero luego se producen casos de conflicto y en ese sentido al final es mucho más caro no haber hecho esa previsión, no haber hecho a lo mejor una pequeña provisión del dinero de la empresa para destinarlo a este capítulo que es esencial, que ahorrártelo, tirar para adelante y luego encontrarte con el riesgo. Es preferible destinar, como digo, un rato, un tiempo también para pensar, no solo recursos económicos, recursos también de pararnos a pensar qué es lo que queremos hacer con nuestra marca, dejarnos informar por expertos y tener un buen plan y una buena estrategia de protección y defensa de nuestros activos inmateriales de la empresa, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, el consejo en definitiva sería no ser tacaños con esto y considerarlo como algo esencial. Tan esencial como el local que nos vamos a comprar para empezar el negocio, como el dominio, o sea, como la página web, que sea bonita la página web, o como encontrar un buen proveedor. Tan esencial como esos otros elementos de cualquier proyecto empresarial. Pues muchísimas gracias, Tomás Barberginer, por tu tiempo, por tus consejos. Y bueno, aquí en Radio UA tienes tu casa. Y ya te digo, Tomás, yo no descarto que volvamos a contactar contigo, pero para que montar una jornada sobre esto. Estaremos encantados. Muchas gracias a vosotros por la invitación y desde luego enhorabuena por el trabajo que estés haciendo con estos programas de Radio UA. Muchas gracias. Muchísimas gracias en nombre de Radio UA. Y nada, a los oyentes, a los que nos estáis viendo, gracias también por vuestro tiempo, el que nos dedicáis, y nos veremos en el próximo Experiencias UA. Que vaya muy bien. Hasta luego.